Este tema de las inseguridades es algo que a mí personalmente me toca muy hondo en el corazón, porque es un tema que las inseguridades para mí fueron mis peores enemigas por mucho tiempo. Y no solamente me afectaron mi relación en el amor, me afectaron mis finanzas, me afectaron mis negocios, me afectaron el día a día, me afectaron todo. Porque las inseguridades se hacían ver de muchas maneras, con celos, falta de atención, sentirme menos, sentirme que no valía, en fin, tantas cosas. Y es un tema que realmente es íntimo para mí, porque creo que ni siquiera es algo que hablé alguna vez con alguna amiga de mis inseguridades, pero es un tema que sí, de verdad que marcó mi vida, y por eso lo estoy compartiendo con ustedes hoy, porque si estás en un lugar donde te sientes insegura o inseguro, si sientes celos, si sientes que no te dan atención, si sientes que no vales, todo eso lo viví yo. Y ahorita estoy en otro lugar totalmente diferente, porque aprendí a sanar eso, aprendí a transformarlo, aprendí a cambiarlo, y ahora no es que nada más no tengo inseguridades, sino que no me imagino una vida ya con eso, y yo quiero que tú aprendas esto hoy. Entonces, bueno, voy a agarrar esta cámara para sentarnos, y porque vamos a hablar este tema bien, ¿no? Ok, me vine para acá, estoy más cómoda aquí, y porque realmente quiero hablar este tema pues tranquilamente. El hecho es que las inseguridades a mí me marcaron demasiado, y fue algo que de verdad, o sea, cada vez que me acuerdo de eso, en realidad me da hasta un poquito de dolor, y me dan ganas de ir a esa Alessandra que yo era antes y darle un abrazo, porque sufrí muchísimo, sufrí mucho a causa de las inseguridades. Y una manera de reconocer si tú eres una persona insegura, como lo fui yo, es que a lo mejor si eres muy celosa, si eres una persona que tiene muchos celos de tu pareja, siempre estás pensando que te va a ser infiel, que te va a dejar, que te va a abandonar, que se va a ir con otra, que te va a dejar de amar de repente, ese tipo de celos. La falta de atención, quieres atención en todo momento, que te escriba, que te mande mensajes, que si no te respondió te molestas, que si no te ha llamado te molestas, si no te dio la atención en un momento específico, te molestas demasiado, o sea, quieres siempre atención, atención, atención. Esa es otra señal de que eres una persona insegura. Tienes miedos horribles, o miedos de que te abandonen, miedo de que va a ser tu vida sin esa persona, miedo de que no sabes, no te proyectas sin esa persona, miedo de que no sabes de qué sería tu vida sin esa persona. Esos son inseguridades. Y otra manera de saber si eres una persona insegura es si, por ejemplo, tienes complejos, te sientes menos que los demás. A lo mejor te sientes menos y te quieres dar de que eres más, porque tu complejo interno te hace defenderte, entonces tú quieres pretender que eres más que los demás, pero en realidad por dentro te sientes menos. Entonces esto es también inseguridad, y esto se refleja mucho en las parejas. Todas esas cosas las viví yo, y te digo que fueron momentos muy tristes en mi vida, porque yo no lograba ver mi luz, yo no lograba entender quién soy, yo no lograba entender mi pasión, qué vine a hacer, no entendía ni cómo hacer dinero, no entendía cómo hacer nada, porque, o sea, mi energía estaba enfocada siempre en eso, en mis inseguridades, y las alimentaba, y las alimentaba, y las alimentaba. Era una pesadilla, de verdad, y yo no quiero que vivas eso. Hoy yo te voy a compartir lo que yo hice exactamente para acabar con esa situación. Es algo que, esto es sencillo, cuando te lo diga es sencillo, pero tienes que sentarte a meditarlo, y tienes que sentarte a digerirlo en tu ser, porque aunque es muy sencillo lo que te voy a contar aquí, también es muy profundo. Lo que yo hice para acabar con mis inseguridades, y te digo que acabé con mis inseguridades, que ya no tengo inseguridades. A lo mejor tratarán de asomarse a veces, pero te digo que así como vienen, les digo fuera, que ya tú no tienes nada que hacer aquí. Eso también te lo voy a enseñar a hablarle a tus inseguridades. Pero lo primero que yo hice fue aceptar que mi vida, mi ser, no puede ser destruido, no puede ser cambiado, no puede ser afectado por lo que otra persona diga, haga, me demuestre, me dé, me traiga. Nada no puede ser afectado, porque mi vida, mi ser, lo defino soy
yo. Y la manera en cómo yo defino mi vida y mi ser es como yo me veo a mí misma. Entonces, cuando yo entendí eso, que yo empecé a darme cuenta, ok, ya va, pero si esta persona se va de mi vida o no se va, yo sigo siendo Alessandra de Rocha, yo sigo siendo quien soy, yo sigo siendo este ser maravilloso, esta mujer echada para adelante, yo sigo siendo esta persona inteligente, esta persona capaz, o sea, no me va a quitar nada en realidad si esta persona se va, me deja, está con otra persona, me es infiel. Yo, mi esencia, mi ser, mi misión, mi pasión, mis deseos, mis sueños, todos siguen intactos. Entonces, en realidad, ¿por qué yo tengo miedo? Cuando yo entendí eso, cuando yo realmente entendí eso, yo dejé de darle ese enfoque, esa energía, que era muchísima energía que le estaba dando a mis inseguridades, y las agarré y le dije, ¿sabes qué? Esa energía se viene para acá, mi amor. Para acá, para mis sueños, mis deseos. Y ahí empecé a proyectarme, ok, ¿cuánto dinero quiero hacer de aquí a 3 meses? ¿A dónde me veo de aquí a 5 meses? ¿En dónde quiero estar? ¿Cuántos videos en YouTube quiero hacer? ¿De qué temas voy a hablar? O sea, empecé a enfocarme en mí nada más, y toda mi energía, que ya no tenía ni siquiera tiempo de pensar en los celos, que si me van a dejar, me van a engañar, me van a ser infiel, me van a abandonar, ay, no me ha dado atención, ay, no me ha traído un regalo, ay, no me ha hecho esto. Nada de eso ya me importa, porque empecé a cultivarme yo misma, a hacerme crecer, a dejarme florecer. Entonces, eso es la manera de erradicar las inseguridades de tu vida. Y yo sé que a lo mejor tú estás pensando que yo te voy a decir algo, no sé, otra cosita, no, dile a tu amor que te habla así, no. Eso te lo digo yo. Yo viví inseguridades en todas mis relaciones pasadas. De hecho, en mi presente, en los primeros años, yo lo viví con muchas inseguridades. Y hasta que yo no hice eso, nada cambió. Porque tú puedes siempre decir a las personas, bueno, yo voy a dejar de ser celosa el día que tú dejes de hablar con tus amigas, el día que tú empieces a darme más atención. Si ya empiezas a contestarme el teléfono cada vez que yo te llamo, entonces ya yo no siento inseguridad. Y no, tú no estás sanando la inseguridad, tú le estás poniendo una curita, pero no lo estás sanando, simplemente lo estás tapando ahí con una cosita, y de repente esa curita se va a romper y vas a empezar a sangrar peor que antes. Entonces, no, siéntate como yo, y te lo digo yo de todo corazón porque yo lo viví. Yo pasaba noches llorando, estresada con mis inseguridades, y el saber que hoy en día ya yo no vivo eso, y que yo te puedo contar esto y te lo puedo transmitir a ti y tú puedes aprenderlo así. A mí nadie me lo vino a decir, a mí nadie me lo vino a decir en un video como este, como te lo estoy diciendo yo. Entonces aprovecha esta oportunidad y hazlo. Después, más adelante, cuando empiecen otra vez a aparecer las inseguridades por aquí y por allá, que te empiecen tú sabes, despertarse como yo les conté ya antes, tú simplemente vas a distraerlas. Tú vas a decir, no, lo siento, estoy ocupada, necesito enfocarme en este proyecto, necesito enfocarme en esta meditación, en este aprendizaje, en esta cosa en la que estoy trabajando. Y cuando tú le respondes hacia las inseguridades empiezan a desaparecer más y más en tu vida, que va a llegar un momento que no van a aparecer o no tan frecuente. Entonces, eso fue lo que yo hice. Y yo sigo cada día cultivando y atendiendo a mi ser, porque yo sé que si yo me siento feliz, me siento exitosa, me siento deslumbrante, me siento siguiendo mis sueños, o sea, si yo soy y yo estoy en ese canal, yo estoy enfocada en eso, yo no necesito más nada de lo demás. Ahora, lo que yo hago con todo esto que yo tengo, que es tan maravilloso, toda esta felicidad, todo este amor que tengo, lo que hago es que la comparto con mi pareja, pero yo no espero que mi pareja venga a darme a mí algo que yo misma no me puedo dar. Así fue como yo sané mis inseguridades, y te lo juro que yo no me he sentido insegura más nunca, de verdad, no te estoy mintiendo. Entonces, esto es algo que es súper importante. Así que con eso te dejo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a mi canal, encender la campanita de notificaciones y dale like a este video. De esta manera me ayudarías muchísimo. Nos vemos la semana que viene con mucho más del amor y las relaciones. Chao.